El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Libro del patriarca Job. Busquemos allí y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Lo hacemos con la bendición de Dios nuestro Padre, la de su amado Hijo y su poderoso y glorioso Espíritu, y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Escuchemos lo que dice la Biblia en la traducción de Reina y Valera del año 2006, traducción revisada del año 1960, la llamada Biblia del siglo XXI. Escuchemos atentamente. Mi amada esposa, la licenciada Diana Ballesta de García, va a dar lectura a este texto de la palabra de Dios. Job, capítulo 36, versos 27 al 28. Él atrae las gotas del agua y a la lluvia convierte en vapor, el cual destilan las nubes y chorrean en abundancia sobre los hombres. Amén. Amén. Vamos a darle nuevamente la lectura. Parece que tenemos un problemita aquí de sonido. Y dice así la Sagrada Escritura. Él atrae las gotas del agua y a la lluvia convierte en vapor, el cual destilan las nubes y chorrean en abundancia sobre los hombres. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Hoy nosotros bendecimos tu nombre. No bendecimos tu palabra, porque tu palabra es bendita. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta meditación. Y que la palabra, Señor, que sale de tu boca en el día de hoy pueda tocar nuestros corazones. Ministrar, Señor, a nuestras necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos yo me coloco para que me uses como un canal para edificar, bendecir e instruir a tu pueblo. Reconozco, Señor, mi incapacidad, mi impotencia para hacerlo. Por eso te ruego que seas tú, Señor, guiándome en todo. Cada pensamiento, cada palabra, Señor, sea tu Espíritu poniéndola en mi boca. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros. Tú nos has dado autoridad para atar, desatar cualquier cosa aquí en la tierra y en los cielos se ha hecho. Ahora, en el nombre de Jesús, en unión a mis hermanos, atamos todo espíritu de oposición, todo espíritu tenebroso, maligno, impuro. En el nombre de Jesús te declaramos sin poder ni autoridad sobre nuestra vida en este lugar, en este tiempo, en este momento. Abre, Señor, nuestro entendimiento espiritual. Danos inteligencia espiritual para recibir tu palabra, como la semilla que cae en buena tierra, la buena semilla que cae en la buena tierra y da fruto para la gloria de tu nombre. Lo hemos pedido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice amén. Amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Hemos titulado esta disertación Ciclos Divinos. Nos vamos a introducir en unos pensamientos que nos van a ir llevando progresivamente a nuestros puntos principales. Hay algo que usted y yo debemos aprender de entrada. Dios es un Dios de ciclos. Dios es un Dios de procesos. Amén, hermanos. Amén. Escuchemos atentamente entonces estos pensamientos y aprendamos los principios espirituales que de aquí vamos a extraer para aplicarlos a nuestras vidas. Las Sagradas Escrituras nos revelan que además de la creación,
Dios también estableció ciclos de tiempo para regular, por medio de leyes y procesos, toda la obra de su creación. Amén. Está revelado eso en las Escrituras. Dios es un Dios que estableció ciclos de tiempo. Dios es, según los teólogos, Dios es dispensacionalista. Dios es el mayor de todos los economistas. Y dentro de esa condición, Dios ha establecido tiempos, ciclos, dispensaciones. Y en cada una de estas dispensaciones, periodos de tiempo, ciclos de tiempo, Él también realiza procesos, tanto en su creación física como en su creación espiritual. Dios es el creador no solo de lo que usted y yo podemos ver, oler, tocar, pesar. Dios también es creador de todo el mundo espiritual, el mundo que no vemos con nuestros ojos físicos. Y en ambas creaciones, en el círculo de lo terrenal y en el círculo de lo espiritual, lo celestial, Él también ha dispuesto tiempos y ha establecido procesos. Cuando Él diseñó el tiempo para la tierra, los escritores sagrados usaron un vocablo. Por ejemplo, en el Nuevo Pacto se habla de este tiempo que está dividido en horas, días, semanas, meses, años, cronos. La palabra es cronos. En el griego, cronos. También se usa aion, otro vocablo que también es traducido por nuestros traductores como tiempo. Aion. Pero cuando se habla de tiempos espirituales, cuando se habla de tiempos que operan en el mundo de lo espiritual, en el mundo celestial, ahí no se usan esas palabras. Se usa la expresión kairos. Kairos. Esa es la expresión. Entonces, hay un tiempo de Dios para esta esfera terrenal y hay un tiempo de Dios para la esfera celestial, la esfera espiritual. Nosotros hemos sido provistos por Dios de la capacidad de discernir ambos tiempos y aún para discernir los procesos. El problema es que a veces muchos de nosotros nos convertimos en miopes o insensibles, porque estamos en medio de un proceso de Dios, en el tiempo de Dios, y no lo alcanzamos a entender, no lo alcanzamos a discernir. Es importante entonces que hoy, si esta es tu condición, tu necesidad, le pidas al Señor eso. La palabra que hoy vas a estar escuchando te va a ayudar a que puedas discernir estas cosas. Si estás o no en un tiempo de Dios, si estás o no en un proceso de Dios. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Y a su gloria. Aleluya. Continuemos. Estos procesos o periodos de tiempo están marcados con la letra Shin, cuyo sentido espiritual nos revela un ciclo de tiempo que finaliza y otro que inicia. ¿Escuchó eso? Hay una letra en el alfabeto hebreo, alefato hebreo, que nos revela esta poderosa verdad espiritual. Es la letra Shin. Es la penúltima letra del alefato hebreo. Es la letra número 21. Pues bien, el nombre de la letra Shin, el nombre de la letra, no solo la letra, sino el nombre de la letra tiene un valor numérico. La letra Shin tiene un nombre. Se escribe con dos letras. La letra Shin y la letra Nun. Dos. La Shin y la Nun. Shin y Nun. Shin y Nun. ¿Ok?
Creo que ahí hay 2 letras, ¿no? 2 letras. Esas letras tienen un valor numérico. ¿Cuánto suman? ¿Usted puede ver ahí la sumatoria? ¿No está escrita la sumatoria? No. 350. El nombre. La letra tiene otro valor natural. La letra tiene un valor natural. La letra tiene el valor natural de 300. Pero el nombre de la letra. ¿Pueden alcanzar la distinción ahí? ¿Pueden ver la distinción? ¿Usted cree que eso es casualidad? No, eso tiene un propósito. Y es exactamente lo que acabamos de decir. Tiempo. Un año. Un ciclo. Que indica la terminación de un ciclo y el inicio de otro. El pueblo de Dios celebra en su calendario civil una fiesta de fin de año, ¿sí?, a la que le llaman el Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, el principio o cabeza de un año. Eso es lo que traduce esa expresión. Rosh Hashanah. ¿Cuándo lo hacen? Cuando se celebra también simultáneamente en el calendario de fiestas sagradas la fiesta de las trompetas o el día de las trompetas, Yom Teruah. Yom Teruah. A ver, hermanos, ¿están conmigo o están ya por allá por el séptimo, el octavo cielo? Estamos acá. Dígale al hermano que está al lado, por favor, hermano, no me entretengas. ¿Entiendes? No me interrumpas. Estoy escuchando la palabra de Dios. A veces el distractor está ahí al ladito. Continuamos. Un ejemplo de un ciclo lo vemos en el pasaje referenciado de Job 36, 27 al 28, en el libro de los patriarcas. Evidentemente los pasajes que hemos tomado nos revelan el ciclo del agua. Nos revelan aquí en este pasaje que hemos tomado el ciclo del agua. ¿Lo había visto? Ahí está. La Biblia no es un libro de química ni de ciencias. Ella es un libro de fe y para la fe. Las palabras del Señor Jesús lo dicen con claridad. Son espíritus, son espirituales y producen, generan vida espiritual. Mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Por eso es que el hombre natural, el hombre que no ha nacido espiritualmente de nuevo, lee esto y lo relee y no le encuentra sentido. Porque es que son palabras espirituales para los espirituales. ¿Cuántos espirituales hay acá? Entonces aquí está revelado el ciclo del agua. Fíjense, no es un libro de ciencia, pero cuando habla de ciencia es precisa, es exacta, inequívoca. Aquí está el ciclo del agua. Y hay allí unas expresiones que nos muestran incluso la fuente de donde los químicos, los estudiosos de los fenómenos meteorológicos, tomaron para darle nombre a estos procesos. Por ejemplo, la evaporación, la condensación, la licuefacción. Bueno, cuando ella cae ya se llama precipitación. Esos son nombres tomados de la propia Biblia, ¿oyó? Los científicos no los inventaron, ellos los tomaron de la palabra de Dios. Y como decimos, cuando el agua tibia está descubierta, ¿yo para qué voy a ponerme a hacer proyectos de experimentación para descubrir algo que ya está descubierto? Tomaron esos nombres de la palabra de Dios y ahí están, en la Biblia está consignado. La evaporación, la condensación y la precipitación son procesos del ciclo del agua o lluvia, las lluvias. A su nombre. A su nombre. Continuamos. Sin lugar a dudas que nuestro Dios es un Dios de ciclos y en cada ciclo siempre hay procesos inmersos en ellos. El tiempo es otro elemento que Dios creó y que en su desarrollo cíclico
involucra varios procesos. Veamos a la luz de las Escrituras varios ciclos de tiempo y los procesos que contienen estos. Muy bien, entonces estamos hablando ahora específicamente del tiempo. ¿Quién creó el tiempo? Ya lo dijimos, fue Dios. ¿Ven? Sí. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Lee la Biblia, ahí está. ¿Cómo estableció Dios los tiempos para el hombre? ¿Cómo lo hizo? Allá hay un día de la creación que te dice cómo fue que Dios hizo. Así como dice la Biblia. Entonces, vamos específicamente a hablar de los periodos de tiempo. ¿Ven? Pero también vamos a hablar de los procesos que en esos periodos de tiempo están inmersos. ¿Quién los incluyó? ¿Quién los colocó allí? El mismo Dios. Mismo Dios. Mismo Dios. Amén, hermanos. Número 1. El ciclo periódico de un año. El ciclo periódico de un año. 2. El ciclo periódico de una semana. El ciclo periódico de una semana. 3. El ciclo periódico de una hora. El ciclo periódico de una hora. 4. El ciclo periódico de la redención de Israel. El ciclo periódico de la redención del pueblo de Israel. Y número 5. El ciclo periódico agrícola del pueblo hebreo. El ciclo periódico agrícola del pueblo hebreo. En ese punto número 5 que nos habla de ese ciclo periódico, ya nosotros hemos escuchado una disertación que compartí con ustedes. Ese ciclo periódico tiene un nombre en las Escrituras. Se llama el año de remisión. Pero no es propiamente un año. Es un ciclo que involucra más de un año. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El año de remisión o Shemitah. Bueno, de eso vamos a hablar un poco hoy también. 5 ciclos. Usted me dirá, bueno, hay más, porque una hora, la Biblia también habla de un minuto, de un instante. Ok, nos vamos a referir a los más relevantes. Son 5. Y creo que en una hora, creo que es suficiente para que usted los conozca. Ya yo los conozco, ya yo sé cuánto tiene una hora, cuánto tiene un mes, cuánto tiene un año. Sí, pero a lo mejor lo que no has entendido es que hay procesos que Dios ha establecido dentro de cada uno de esos ciclos. Amén. Procesos. Hay procesos inmersos dentro de esos ciclos. Diga conmigo estas 2 palabras que son las palabras claves en las cuales hemos basado esta exposición. Diga conmigo, ciclos. Dice el hermano, ciclos. Y ahora dígale la otra, procesos. Procesos. Vamos a enfocarnos en el primero. El ciclo periódico de un año. La expresión hebrea es Shana. Shana se escribe con las letras Shin, Nun y Hei. Shana, no, Shana se escribe con esas letras que están ahí, mi estimada sierva. La Hei hasta el final. Este vocablo inicia con la letra Shin, cuyo valor numérico pleno es 360. ¿Escuchó eso? De un año lunar. ¿Escuchó eso? ¿Lo escuchó, hermano? ¿Cuál es la expresión hebrea? A ver. Shana. Shana. Creo que está escrito ahí. Shana. ¿Con qué letra se escribe? Shin, Nun, Hei. Esas 3 letras tienen un valor cada una. Y la sumatoria de ellas nos da 360. Algunas plantas comienzan a dar fruto después de un ciclo anual. Levítico 19:23. Vamos a leer ahí ese pasaje. Levítico 19:23. Y ahí nos indica la palabra de Dios que hay algunas plantas que tienen un ciclo productivo anual. Es decir, un año después que se siembran, ellas germinan y producen fruto, su primera cosecha.
Cuando hayáis entrado en la tierra y plantado toda clase de árboles frutales, dejaréis sus primeros frutos sin cosechar. Por 3 años no serán cosechados y su fruto no se comerá. Muy bien, allí no solamente te está indicando que hay plantas frutales cuyo ciclo productivo comienza el primer año después de haberlas sembrado, sino que cada 3 años, los 3 primeros años de producción de una planta de estas, esos frutos no se deben cosechar. La traducción que usa Reina y Valera del 60 dice frutos incircuncisos. Bueno, aquí la traducción te da el sentido. Esta traducción que está te da el sentido. No se deben cosechar. El que lo sembró no debe tomar los 3 primeros años de esa planta, de esa cosecha. No la debe tomar para sí. Debe dejarla allí para que puedan disponer de ella en el pueblo los pobres, las viudas, los huérfanos, los necesitados. Los primeros 3 años. En el 4º año es donde el sembrador sí podía tomar de esos frutos. Fíjense, increíble. Por eso es que el Señor, cuando enseñó acerca de una de las parábolas del reino, dice una de estas parábolas que hubo un personaje que sembró una viña y a los 3 años fue a buscar fruto. ¿Por qué dice 3? Porque bíblicamente, según la ley, los 3 primeros años no debía tomar fruto de esa planta. Era en el 4º año. Dice el texto ahí en esa parábola, está sugiriendo que después de 3 años el tipo fue a buscar, porque era lo legal, era lo legítimo. ¿Y qué pasó? La parábola dice de que no halló fruto. Entonces el dueño de la finca dijo, córtenla, échenla al fuego, eso nada más sirve como leña para fuego. Pero el agricultor, el labrador, dijo, no, espera, dame 1 año más y yo voy a acabarla, voy a podarla. ¿Me entiendes? O sea, voy a pastorearla 1 año más, a ver si esta ovejita, a ver si esta planta del Señor da fruto. Si no, córtala. Ok, córtala. ¿Cuántos años una persona en el Señor debe esperar de acuerdo a esta instrucción, a este principio espiritual, para que un pastor, una congregación, el dueño del reino, vea frutos en ella? ¿Cuántos años? 3. Aprende ese principio, pastor. A mí muchas veces me preguntan, ¿y cuántos años yo debo esperar para que una obra comience a crecer? Para que se dé ese punto de inflexión en que, bueno, los 3 primeros años no, eso es para el Señor, para el pobre, para la viuda, para el huérfano, para el necesitado. Pero ¿cuándo le vamos a empezar a cosechar frutos a ese hermano, a esa hermana, a esa obra, a esa iglesia que estoy fundando y estoy allí sembrando, regando y voy a cosechar y no veo nada? ¿Cuánto tiempo, pastor? Bueno, ya sabes cuánto tiempo es. Son 3 años. Ahora, aplica ese principio a la obra que tú estás haciendo. Aplícalo para que sepas. Ahora, hay gente que es que algunos eso es lo que hacen de una. Mi amado hermano, usted cuando vea que la palabra de Dios se siembra en una persona que no conoce a Dios, no espere fruto de ellas inmediatamente. No espere. Hay un tiempo para ver frutos en ella y cosechar de ella esos frutos. A su nombre. Un ciclo contable mercantil generalmente es de 1 año. Amén. Aquí tenemos contadores profesionales. Un ciclo contable generalmente 1 año, 2 semestres, 1 año. Le llaman incluso en la DIAN, le llaman el año fiscal.
Un voto al Señor requiere mínimo de un año para pagarlo. Un voto, una ofrenda votiva que tú haces delante del altar del Señor, tiene un año mínimo para pagarlo. Y en 3 tiempos específicos se pagan estos votos: la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuántos pagaron votos al Señor este año que pasó? Enséñale a la congregación a pagar votos. Hay un año, según la palabra de Dios, para pagarlos. El primer año de muchos periodos de gobierno de muchos reyes es muy significativo. El primer año de gobierno de muchos reyes, gobernantes civiles, es muy significativo. Usted ha oído cómo los periodistas, usted ha oído cómo los críticos de los gobernantes están pendientes a lo que ellos llaman los 100 primeros días de gobierno. Ustedes lo han oído, ¿verdad? Sí. Eso es un principio que lo extrajeron de acá. En Israel, los reyes, al primer año, todo lo que hacía, la Biblia lo señala. Encontramos cantidades de referencias bíblicas asociadas al primer año de gobierno de los reyes de Israel. ¿Por qué será? Porque es muy significativo lo que se hace el primer año de cada gobierno. Fíjense, usted escuchó hoy una palabra que Pablo le dirige a Timoteo en una carta con respecto a aquellos que van a ser llamados como servidores, ministros, diáconos, mentores en una iglesia, en una congregación. Hay que someterlos primero a un periodo de ¿qué? De prueba. ¿Cuánto cree usted que mínimo debe durar ese periodo de prueba? Un año. La credencial que van a recibir los nuevos ministros en el día de hoy, o no en el día de hoy, en nuestra próxima reunión, esa credencial lo somete a usted a un año mínimo de prueba, de observación. Entonces se lo estoy diciendo, ¿no? Para que usted sepa que después de un año de observación y usted sea supervisado, evaluado, observado, asesorado, y usted no mostró realmente lo que se espera de una persona que está aspirando a servirle a Dios en un ministerio, usted no lo mostró, sencillamente hay que cancelarle esa credencial. Amén. Yo no estoy inventando aquí nada nuevo. Yo estoy aplicando lo que dice la palabra de Dios. Así lo enseña la palabra de Dios. Pero es que eso es estatutos de hombre, esos son mandamientos y doctrinas de hombre. De hombre, aquí está en la palabra de Dios, está sustentado. Un hermano una vez yo lo escuché decir que lo que nosotros estábamos haciendo cuando estábamos revisando el estatuto, pastores, del Consejo de Ética, esas son como mandamientos de hombre, doctrinas de hombre. Error. Eso se trajo de la Biblia. Eso no fue invento de la mente de ninguno de nosotros. Eso se extrajo de la Biblia. Porque Dios es un Dios de orden. Y Dios es el que establece periodos y procesos, leyes. Dios es el que estableció cada una de estas cosas. A su nombre. El diezmo levítico se pagaba en Israel al final de los ciclos anuales de sus cosechas agrícolas. El diezmo levítico, el primer diezmo en Israel, se pagaba un año después de las cosechas. Se le llama a ese diezmo primer diezmo o Maser Rishon. Maser Rishon, primer diezmo. ¿Cómo así? Bueno, es que si hay un primero, necesariamente tiene que haber también un segundo. Y efectivamente, en la Biblia se hablan de 4 tipos de diezmos. No es nuestro tema.
Si usted quiere saber cuáles son, vaya a la cuenta de nuestro canal en YouTube, Rema-al-medio TVNet, Rema-al-medio TVNet, y busque la disertación titulada "Es de todo o nada". Es de todo o nada. Y ahí se explica que en la Biblia hay 4 tipos de diezmos y que nosotros justamente pagamos el diezmo número 4. Ese que dice en la palabra de Dios cada vez que usted la lee: de todo lo que me dieres, de todo lo que me dieres, el diezmo de todo lo que siembras. Cada vez que usted encuentre la palabrita todo asociada a los diezmos, ya usted sabe que ese es el 4.º diezmo. Por eso el título es de todo o nada. El primer diezmo se pagaba al culminar el primer año del ciclo agrícola en Israel, y eso se traía a la casa de Dios y se consagraba para el Señor. Y bueno, ahí hay otras especificaciones más que se podía hacer con ese primer diezmo. Maser Rishon, primer diezmo. Continuamos. Segundo, Punto número 2. el ciclo periódico de una semana. El ciclo periódico de una semana. Bueno, entonces, antes de pasar a este nuevo ciclo, usted puede ver entonces que el primer ciclo se trata de un año. Nosotros estamos finalizando un año y estamos iniciando otro. Quiere decir, terminó un ciclo y hemos empezado otro. Terminó un ciclo y hemos empezado otro, según nuestro calendario civil, que no es el calendario del Señor, no es el calendario bíblico. En el calendario bíblico se maneja el calendario lunar, 360 días. En nuestro calendario civil se maneja un calendario solar, 365 días y una fracción. Esa fracción se suma cada 4 años y conforma un día más. Y se le agrega a un mes del año. ¿A cuál mes se le agrega? A ver. Febrero. 29 de febrero. Los años bisiestos son llamados así. Son los años en que se ha venido por 4 años acumulando esa fracción de tiempo y se le añade un día más al mes de febrero para completar 366 días. Entramos entonces al segundo ciclo, el ciclo de una semana. El vocablo hebreo traducido semana es Shabua. Shabua, vocablo hebreo para semana. ¿Sí? Las letras son Shin, Shin, Bet, Bet, Vav, Bab Ayin. y Ayim. 7 días conforman un ciclo semanal. 7 días conforman un ciclo de una semana. Daniel 9:25. Ahí lo podemos leer. Vamos allá al texto. Daniel capítulo 9, verso 25. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Amén. El vocablo que allí usted escuchó que se tradujo semanas, indistintamente también es traducido como 7 o 7. 7 o 7. ¿Ya ven? De ahí sabemos que una semana tiene 7 días normales. 7 días normales. El 7 es el número de la perfección, no solo de Dios, sino también de su obra. 7 días, una semana. Desde el principio nosotros pudimos ver en el libro de Génesis, pudimos buscar en el capítulo 1
y ver en cuántos días Dios hizo todo lo que hizo. Fueron 7 días. Y esos 7 días conforman entonces lo que estamos diciendo, una semana. Ahora, puede generarse alguna discusión, y es válido, con el término que se usa para día en el idioma hebreo. Es el vocablo yom. ¿Y cuál sería la discusión? Esa discusión se ha generado y es válida. Si esos días que dice allí el texto sagrado son días literales de 24 horas, de 60 minutos, o si son más que todo expresiones que nos hablan de un periodo de tiempo indeterminado, que puede ser más de 24 horas o menos de 24 horas. Ese no es el punto de discusión acá. Aquí lo básico, lo fundamental que hay que entender es que Dios estableció para una semana que fueran ¿cuántos días? 7. Adelante. El vocablo 7 días conforman un ciclo semanal, Daniel 9:25. Un ciclo profético en Dios transforma una semana de 7 días en 7 años. La semana 70 del plan profético revelado a Daniel, la gran tribulación. ¿Sí lo ve? Eso es en los tiempos terrenales, ¿verdad? Pero cuando hablamos de los tiempos de Dios, ¿qué hace Dios? Dios puede transformar una semana de 7 días en una semana de 7 años. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque existe un tiempo en Dios y hay un tiempo en nosotros. Se lo expliqué desde el principio. Así es. Así es. Cuando Pedro dijo esas palabras, la mente de un hebreo ya lo entendía. Porque en la numerología bíblica, la letra que se usa para 1, la letra Aleph, 1, número 1, letra Aleph, también puede ser usada como una Elep y no traduce igual. No se dice Aleph, sino Elep. Se transforma la letra Aleph en una Elep y esa Elep tiene un valor de 1000. Por eso es que para el Señor, como dijo Pedro, pero eso no lo entendía un pagano, un gentil no lo entendía un judío. Porque el judío es el que sabe que para Dios un día, en el tiempo de Dios un día puede ser 1000 años o 1000 años pueden ser un día. En este caso estamos diciendo que la semana profética de la gran tribulación, la semana 70 del plan profético de Dios para Israel, no son 7 días horarios, sino 7 años. Una semana de 7 años duró el juicio de Dios contra Nabucodonosor. ¿Escuchó eso? Una semana dura la fiesta de la Pascua y fiesta de Sucot. 7 días, 7 años duró el juicio de Dios contra el rey Nabucodonosor. Eso está en el libro del profeta Daniel también. ¿Quién era Nabucodonosor? Rey de Babilonia. El imperio gentil que se levantó allá en 600 antes de Cristo. En esa fecha. ¿Ven? Ese hombre recibió un juicio de Dios por su arrogancia, su orgullo. Pero después de ser reprendido 7 años, Dios lo restauró y lo volvió a su reino, y el corazón de este hombre fue cambiado, se convirtió al Señor. Pero después de 7 años. Así que un juicio de Dios puede durar perfectamente sobre la vida de cualquier ser humano hasta 7 años. Sí, hasta 7 años. Pues, ¿y por qué 7, pastor? Bueno, ya usted sabe que el número 7 tiene un sentido espiritual. ¿Entiende? Hay un sentido espiritual en ese número. Estamos hablando de un juicio perfecto. Un juicio perfecto. ¿Ven? Hay hermanos que a veces no perciben
que están dentro de un proceso de Dios. Hay una prueba de Dios durante un tiempo, pero no lo perciben. Y se pregunta, ¿pero hasta cuándo, Dios? Clama al Señor por misericordia y el Señor le va a poner un fin a ese proceso. Una semana dura la fiesta de la Pascua y fiesta de Sucot. Así usted lo puede ver en las Escrituras. 7 días de celebración. Aún hay una fiesta que no es una fiesta sagrada, la fiesta de las luces, y dura 7 días más un 8º día. Igual la fiesta de los tabernáculos. Por eso es que en Israel se conocía la fiesta de las luces como una segunda fiesta de tabernáculos. Porque duraba lo mismo. 7 días ordinarios, pero el Señor en el tabernáculo les pidió un día más, el 8º día. Igual se hace con las luces, la fiesta de las luces. Son 7, pero se celebran 8. ¿Ven? Por mandato del Señor. Un ciclo de 7 días empleó Dios para realizar su creación. Amén. Génesis capítulo 1 sustenta esa verdad. 7 días, una semana. 7. Ojo con esa cifra. 7. Tercero, Punto 3. el ciclo periódico de 1 hora. El ciclo periódico de 1 hora. ¿Cuánto dura 1 hora? 60 minutos. Ese es en el Cronos. Pero para Dios 1 hora puede durar más o puede durar menos. En el Kairos de Dios 1 hora puede durar más, puede durar menos. ¿Por qué? Ya lo escuchó. Hay un tiempo en Dios y hay un tiempo en el orden terrenal, en el orden de la creación física. 1 hora. La Biblia habla de que en 1 hora, bueno, escuchemos lo que dice la palabra de Dios con respecto a este ciclo. El vocablo hebreo moderno es shah. 1 hora es un ciclo de tiempo de 60 minutos. Shahá, porque termina también en hey. Shahá termina en hey. Y cuando una palabra termina en hey, debe pronunciarse como una J al final. Shahá. Es un vocablo moderno. Lo buscamos en la Biblia de arriba abajo y no lo encontramos. Pero en el hebreo moderno sí existe. Shahá, y se refiere a 1 hora. 1 hora. El valor numérico de la expresión shah lo asocia con el número Shahá. Díganlo conmigo otra vez. Shahá. Se escribe Shin, Ayin y Hei. Así que se escribe. Shahá. ¿Ven? Ahora, según los masoretas, ellos inventaron los puntos diacríticos, los puntos vocálicos para facilitar la pronunciación del hebreo. La letra Shin a veces se puede pronunciar como una S, pero la letra se llama Shin. De acuerdo a un punto que ellos colocan, la puedes transformar o pronunciar como sh, o la puedes pronunciar como una S o una sh, como en el inglés. Las letras SH se pronuncian así. Al final, en el hebreo, cuando esta letra aparece, la letra Hei se debe pronunciar como una J. Shahá. Ok. Sí, nosotros aquí hemos procurado en nuestros pensum, y quiero aclararle esto para todos los hermanos que estudian hebreo en nuestra institución. Nosotros no le enseñamos a usted hebreo moderno. Nosotros le enseñamos hebreo bíblico. Esa fue la decisión que tomamos al enseñar el idioma de las escrituras. No enseñamos tampoco el griego moderno. Enseñamos el griego koiné, el griego que era común, el griego más popular que se hablaba. En el idioma griego se hablaban 5 dialectos diferentes. Uno de ellos, el más popular, es el koiné en el que aparece el Nuevo Testamento.
Entonces, ojo, por eso yo cuando se me dice, no, pero es que punto, no, es que ese no es el idioma que nosotros, además ese no es el idioma en que se escribió la palabra de Dios, ese es un dialecto moderno, inventado por los biblistas y los lingüistas del hebreo moderno. ¿Explico? No, ninguno. Por eso cuando se habla de puntos, yo no es eso, a mí no me interesa eso, tampoco quiero que la gente se meta en ese marasmo, ¿me entiendes? Porque a nosotros lo que nos interesa es comprender el texto bíblico en el que se escribió la palabra de Dios. A mí no me interesa el hebreo. Ahora, si yo quiero hablar hebreo moderno, pues voy a una academia especialista de esto. Y listo. Si yo quiero hablar griego moderno, eso voy allá a una academia y me lo enseñan. Pero a mí lo que me interesa es predicar y enseñar lo que dice la palabra de Dios. El valor numérico de la expresión shaha lo asocia con el número 6, lo cual es número de hombre, porque para el Señor una hora puede referirse a más de 60 minutos. Si ve, 6. ¿Cuántos minutos tiene una hora? Una hora cronológica. Una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60. 60 es el producto de 6 por 10. Y 10 es en las escrituras el número que nos habla de una muestra representativa del total. Una muestra representativa de un total. Por eso es que nosotros pagamos diezmos. ¿Qué es el diezmo? Una décima del total, del todo. Dios no nos pide el todo. Dios nos pide una décima. Cuando hablamos de una hora estamos hablando de 6 por 10. 6 por 10. Cuando Jacob le dijo al Señor, a manera de una ofrenda votiva, él habló: si tú me bendijeres a mí, y le dijo con qué. Con esto, dice: si tú lo haces, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Todo lo que me dieres. Dentro de todas las cosas que Dios nos da a nosotros están incluidas las 24 horas diarias que tú disfrutas. Disfrutas 24 horas diarias y esas horas de tiempo eso no es propiedad tuyo, eso nos lo regala Dios todos los días. 24 horas al día. Si nosotros aplicáramos ese principio bíblico de Jacob, de darle a Dios la décima de lo que Él nos da, incluimos ahí el tiempo, 24 horas. ¿Cuánto sería lo mínimo que usted le debería diezmar al Señor diariamente? Por lo menos 2 horas con una fracción de hora. 2 más punto 4. 2 más punto 4. Una fracción de hora. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60 minutos. Entonces, si usted quiere saber cuánto es esa fracción de hora, punto 4, multiplíquelo por 60. ¿Cuántos minutos le da? Le da 24 minutos. Punto 4 por 60 minutos le da 24 minutos. 2 horas 24 minutos. Pregunta. No me la vayas a responder. Tú le dedicas a Dios diariamente 2.24 horas de tu día al Señor. ¿Estás siendo fiel en eso? Dios te bendiga. Te va a añadir Dios 1000 veces más de lo que tú le consagras a Él en tiempo. No estás siendo fiel, corrige. Este es un tiempo de corrección, de rectificación, de restitución. Lo que le han negado a Dios, procura dárselo, porque cuando tú no se lo das, el diablo viene y te lo roba. Imagínense, no, y cuando la predicación del pastor pasa ya de 1 hora, oye, pero esto está más largo que una semana sin carne. Cuando se acabará y le cae la piquiña y la rasquiña y mira para allá y mira para acá y no mira para donde tienes que mirar. Sí.
Alabado sea el nombre del Señor, ¿no? Esta es una pregunta que tú debes respondérsela a Dios con toda sinceridad. En una hora del tiempo de Dios se dará el juicio destructor sobre Babilonia. Una hora, dice el libro de Apocalipsis, en una hora será destruido la gran Babilonia. Ahora ya sabemos que puede ser más de 60 minutos o menos. Cuarto. Número 4, cuarto ciclo. El ciclo periódico de la redención de Israel. El ciclo periódico de la redención de Israel. ¿Cuándo se va a dar eso y cuánto va a durar? Es la pregunta. ¿Cuándo se va a dar eso y cuánto va a durar? Ya lo sabemos, ya yo se los dije. Está escrito en la profecía de Daniel. Capítulo 9, versos 24 al 27. Hay una semana, la última, la semana 70, que es donde se va a dar la salvación de un remanente de Israel. En la gran tribulación, así se llama también este periodo. ¿Y cuántos años dura? Según las escrituras es una semana de 7 años. ¿Tiene que ver esto con la iglesia? Nada que ver. Es más, la gran tribulación es un periodo de tiempo que comienza en el libro de Apocalipsis a desarrollarse desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Y es interesante notar que la palabra eclesia, o traducida como iglesia, no aparece en esos capítulos. Respuesta: ¿por qué no aparece la iglesia en medio de esta narración tan tétrica, tan oscura, tan destructiva? ¿Por qué no aparece? Porque no está. No está. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Dale un aplauso al Señor. ¿Y dónde estamos? Estamos allá con el Señor. Estamos con el Señor. Entonces, escuchemos aquí las verdades de este ciclo. ¿Cuánto dura? Como es su nombre, ya lo sabe. ¿Qué procesos hay allí? Ya lo he dicho. La redención de un remanente del pueblo de Israel. Este ciclo de tiempo se refiere a la gran tribulación, ciclo que durará 42 meses. 42 meses son exactamente... tiempos y la mitad. Ahí hay una expresión poética que nos dice: tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Romanos 11, 25 al 28. Ahí está. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo es lo mismo que decir 42 meses. Y 42 meses son 1260 días. 3 años y medio exactamente. Entonces, la redención de Israel se va a dar en la gran tribulación, sí, pero justo, preciso en la segunda parte. En los últimos 3 años y medio. ¿Comprendieron, amados hermanos? Un poquito aquí de matemática del Señor, pero es que las matemáticas del Señor son perfectas. Israel será salvo en la segunda mitad del tiempo de la gran tribulación. Solo un remanente del pueblo elegido será salvo, luego que reconozca a Jesús de Nazaret como su Mesías. Este periodo incluirá la finalización del tiempo de los gentiles. Miren los procesos que se van a dar allí en esos 7 años de gran tribulación. Aquí están los procesos. Número 1. Incluye el proceso de la introducción al reino mesiánico del pueblo elegido. 2. Incluye también los siguientes procesos: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión, la profecía, ungir al santo de los santos. Ahí están 7 procesos que se van a dar allí, más uno que mencionamos al principio. Ahí estamos hablando de que seremos introducidos en el reino milenial. Seremos introducidos. Una vez que se da el final de ese ciclo de la gran tribulación, nosotros vamos a ser introducidos al reino milenial, el reino del Mesías, la era mesiánica.
Señora, hay una pregunta en el auditorio. ¿Cómo dice? Ahí está en el pleno Cronos. Ese es Cronos. Allí no estamos hablando de Kairos. Ahora, hay un Kairos de Dios. Escuchémoslo. Escuchémoslo. Adelante. Ahí está explícito. Estamos hablando de un tiempo que va. El apóstol Pablo lo reconoce ahí en ese texto que dimos, Romanos 11. Habla de dos expresiones que son muy similares, pero no son iguales. Romanos 11, 25 al 28. Hermanos, para que no seáis sabios en vuestro propio parecer, no quiero que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Subraya esa expresión. Plenitud de los gentiles es un proceso que se da en el tiempo de Dios. Y eso nos habla más que todo, no es de un tiempo propiamente, sino de una cantidad. Plenitud de los gentiles, una cantidad. Dios tiene contados. En su inmensa sabiduría, Dios tiene contado el número de las personas que se van a salvar. Ya Él lo sabe. Lo que no lo sabemos somos nosotros. Pero Dios lo sabe ya. Por eso es que nos toca seguir estableciendo el reino, ganando gente para el reino de los cielos. Porque nosotros no sabemos. Cientos de millares, dice. Sí, así lo describe San Juan, ¿no? Así lo describe. Millares, cientos, miles de millares. Ok. Igual, estamos hablando de una expresión poética que en Dios se llama plenitud de los gentiles, pero hay otra expresión. Yo les dije, habían dos expresiones que se manejan en el Kairos de Dios. ¿Cuál es la otra expresión? Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Amén. En la otra expresión, está en el mismo capítulo, pero no está en este texto que referencié. Se llama no ya la plenitud de los gentiles, sino los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles. Pregunta. Hay una pregunta en el auditorio. Una pequeña aclaración. Sí, señor. Una falsa doctrina por ahí que se coge el hecho de que ya Dios tiene determinado lo que han de ser salvo para decirle a la gente que no se preocupen por nada porque ya ellos están contados. ¿Quién le asegura eso a la gente? Es la pregunta, ¿no? ¿Quién le asegura? La pregunta del pastor acá en el auditorio es que hay una falsa doctrina que anda diciendo no te preocupes, ya Dios tiene contado los que se van a salvar. Y dan por ello y le enseñan a la gente que ellos están haciendo parte de ese número. Pero los católicos que dicen que todo el mundo. Sí. Los predestinados. Ahora, en esta expresión, en este pasaje, allí dice, todo Israel será salvo. Así dice el apóstol, así dice el Espíritu. Pero más adelante aclara, ¿quiénes son los que van a ser salvos? ¿Me entiende? 144,000 es parte del remanente. Son llamados las primicias de los que han de creer. Primicias, primero fruto. Pero en Israel van a haber más salvos. ¿Me entiende? En Israel van a haber más salvos. Ahora, ¿usted sabe cuánto es exactamente, numéricamente, matemáticamente hablando? ¿Cuánto es una primicia? Escríbalo si no lo sabe. 0.016. Eso es exactamente 1.6%. Esa es una primicia. Cuando alguien le pregunta a usted, pastor, ¿y cuánto tengo yo que pagar por las primicias? ¿La primera papayita que me nació aquí? No. La Biblia dice exactamente cuánto es la primicia. 0.016. Eso es exactamente 1.6%. Es una primicia. 1.6%. ¿Ven? La otra expresión está en Lucas 21, 24. La expresión está en Lucas 21, 24. Podemos leer el pasaje.
caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Esa expresión está allí, el texto Lucas, capítulo 21-24. 21-24, tiempos de los gentiles. Esos tiempos también los conoce Dios, se dan en el Kairos de Dios, pero empezaron cronológicamente aquí con el reinado de Nabucodonosor y van a terminar con el reinado del anticristo, el último rey gentil. Sabemos cuándo empezó Nabucodonosor, lo que no sabemos es cuándo va a empezar el del anticristo. Sabemos cuánto va a durar cronológicamente, pero no sabemos cuándo va a empezar propiamente la semana 70. Cronológicamente no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe y ya Dios lo tiene determinado. A su nombre. A su nombre. Quinto. Número 5. Periodo 5. Ciclo 5. El ciclo periódico agrícola del pueblo hebreo. El ciclo periódico agrícola del pueblo hebreo. ¿Cómo se llama ese ciclo? Shemitah. Shemitah. Ese es el año de la revisión. Pero hace parte, como dije, de un ciclo que en realidad no es un año, sino 6 años más un año de revisión. Eso lleva nuevamente al número 7. Continuamos. Viene del vocablo Shemitah, que se traduce como remisión. Este es un ciclo de 7 años en el que en el séptimo se hace reposar la tierra. Este es un ciclo de tiempo en el que al sexto periodo de reposo se debía celebrar 2 años de jubileo. Este año de reposo de la tierra es paralelo al primer Shabbat que Dios estableció cuando reposó de su obra creadora. Amén. Ahí hay una cantidad de verdades, ¿verdad? Que a veces es difícil uno asimilarlas todas y retenerlas, ¿no? Pero básicamente estas son cosas que ya ustedes saben, que conocen. El año del jubileo es el año 50, que equivale al último año después de 6 ciclos de Shemitah, ¿verdad? 7 ciclos de Shemitah. Cada ciclo del Shemitah, del reposo de la tierra, se daba en el séptimo año de ese ciclo. Bueno, pero hay un año de jubileo que en realidad consistía de 2 años. El último año del último ciclo de Shemitah más el año del jubileo propiamente. Se debía celebrar cada 49 años en el año 50, el año que seguía. Bien, asómbrense de lo que les voy a decir, mi amado hermano. Descubrimos, de acuerdo al calendario hebreo, el calendario judío, el que llevan hoy, que el año en el que estamos viviendo, 2023, es un año de Shemitah. ¿Qué les parece eso? Aleluya. Esto es para aquellos que ponen en duda. Cuando yo digo, hagamos esto, vamos a observar esto. Cuando yo doy una instrucción, más de uno dice, ¿pero por qué? Y se cuestiona y dice, no, yo voy a hacer lo que yo creo que el Espíritu a mí me dice. Mire, hermano, a mí Dios me mostró mucho antes de que yo descubriera esto y confirmara esto en la palabra de Dios, que este año debía ser declarado como año de Shemitah. Año de remisión. A su nombre. A su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Póngale mucho cuidado cuando su mentor espiritual, su cobertura espiritual le da una instrucción. Póngale cuidado a eso. ¿Ven? Póngale cuidado a eso. Algunas veces, algunas instrucciones, algunos pastores no las reciben como instrucciones, las reciben es como corrección o regaño. En tal caso, mi hermano, si usted siente eso así, dele gracias a Dios, porque estoy interesado en que usted sea un ministro maduro, excelente. Descubrí eso, mi hermano. Yo dije, gracias, Señor, porque tú me hablas
y tu siervo oye. Doy gracias a Dios porque tal vez ahora tengo más oído espiritual que antes, porque ya no tengo la vista. Así que por fuerza me toca oír más y ver nada. Pero estas son cosas que a veces Dios las permite con un propósito. Con un propósito. Y lo he ido descubriendo. Concluimos. Concluimos, hermano. Queda demostrado que los procesos de Dios siempre tendrán un ciclo de tiempo que Él mismo establece. Cada tribulación, cada prueba, cada crisis, Dios es quien establece cuánto tiempo durarán. Independientemente de cuánto duren estos ciclos, en cada uno de ellos Dios obrará en procesos que nos llevarán a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Dos cosas, dos personajes en la palabra de Dios para ilustrarte esto. Yo puedo tomarlo con cualquiera de ustedes también como ejemplo para ilustrar. Lo puedo tomar, pues yo los conozco. La corporación ya tiene 12 años de haber sido establecida. Son 12 años que me ha permitido Dios conocerlos a ustedes y a sus ministerios. Ya puedo entender de parte de Dios dónde están sus fortalezas y dónde están sus debilidades. ¿Quiere saberlas? Acérquese y pregúnteme. Yo se las digo. No, dijo un hermano, un pastor, no. Estos son piedras, pero no, parecen piedras. En realidad es maná. Que venga. Ven. Yo conozco, en 12 años a mí Dios me ha mostrado eso. ¿Ven? No de balde soy el presidente de esta corporación. ¿Ven? Es que después de 40 años de servicio, mi hermano, si yo no hubiera aprendido algo, qué torpe sería yo. Ayer escuché de un hermano decir que me conoce ya algún tiempo. Pastor, es que usted tiene una experiencia. Yo le dije, así es. Y una de las experiencias que la vida le permite a uno vivir, uno tiene que sacar siempre una lección. Y él me lo decía, exactamente así es. Yo he aprendido de la vida lecciones que me han enseñado. Efectivamente, así es. ¿Cuánto va a durar ese proceso? Dios lo sabe. ¿Cuánto va a durar? Dios lo sabe. Aquí lo principal es, uno, Dios lo sabe, y dos, esto no es para toda la vida, mi hermano. ¿Me entiendes? Hay puntos de inflexión en esos procesos en donde tú eres transferido, tú eres promovido. ¿Me entiendes? De un proceso a otro. El problema es que muchos duran estancados en esos procesos más del tiempo que Dios ha establecido. Y no es por culpa de Dios, se lo aseguro, no es por culpa de Dios, es por culpa de nosotros. Le decía yo a mi esposa que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no fue invención de los hombres, no fue invención de la Organización de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue sacada, fue extraída de la palabra de Dios. ¿Me entiende? La moderna jurisprudencia que usted y yo hoy conocemos de los países democráticos, donde hay Estado de Derecho, esa jurisprudencia salió de dos tipos de jurisprudencias antiguas: la hebrea y la romana. Y la romana a su vez fue extraída de la hebrea. Correcto. Levítico y Deuteronomio son los que subyacen al derecho romano. Así es. Entonces, es justo que nosotros le pidamos al mismo Señor, que es el juez justo, el juez perfecto, el juez por naturaleza, por excelencia, que, Señor, ¿dónde está mi restitución?
Señor, ¿dónde está mi redención? Señor, ¿dónde está? Yo tengo un derecho, tú lo dijiste, ahí está en tu palabra. Claro que no. Hay algunos que han malentendido lo que es la justicia en el Señor, ¿saben? Hay algunos que creen que como el Señor Jesús dice en su palabra, que al que te golpee una mejilla, ponle la otra. Algunos han creído que entonces por eso yo no tengo ningún derecho, que yo no puedo reclamar nada, que yo lo que tengo es que sufrir el agravio. Pero ojo, tú debes tener en cuenta el contexto en el que el Señor dice esas palabras. Porque el apóstol Pablo, cuando lo golpearon, lo azotaron ilegalmente y después querían como que guardar el secreto, mantenerlo lejos de la opinión pública. El apóstol dijo: no, señor, díganle a estos funcionarios que vengan. ¿Por qué? Porque es que yo soy un ciudadano romano, tengo derechos. Y ustedes no me van a evacuar aquí como si no hubiera pasado nada. Ustedes vulneraron mis derechos. Eso no es pecado. Tú tienes que clamar por la justicia. ¿Ves? Porque a eso tenemos derecho nosotros. Bueno, y entonces, ¿qué fue lo que el Señor quiso decir cuando si alguien te ofende? Bueno, mira el contexto en el que se dice. Miren el contexto en el que se dice. El relato del Evangelio de Juan muestra que cuando al Señor Jesús lo golpeó ese soldado, Jesús se volvió al soldado y le dijo: ¿por qué me golpeas? Si yo he testificado la verdad, ¿por qué me golpeas? Pablo, hablando una vez de su testimonio ante el sumo sacerdote que estaba en autoridad en ese momento, Pablo dijo: yo soy un hombre que tiene limpia conciencia. Y el sumo sacerdote le mandó a que le golpearan la jeta. Golpearlo. ¿Y qué hizo Pablo? Se remitió a la autoridad y le dijo: Dios te golpeará a ti para blanquearla. Eso era una ofensa, ¿oyó? Una falta de respeto a la autoridad. Y le dijeron a Pablo: oye, Pablo, tú hablas así delante del sumo sacerdote. Y cuando él se persuadió, porque es que parece que el sumo sacerdote no tenía su vestidura, estaba en ropa de civil, ¿me entiendes? Y él dijo: perdón, está escrito, no injuriarás a una autoridad de mi pueblo. Así está escrito en la ley. Y se disculpó el apóstol. ¿Qué fue lo que le reclamó entonces el soldado? El funcionario que le dijo: ¿no te das cuenta que hablaste delante del sumo sacerdote? ¿Qué fue lo que entonces le reclamó ese funcionario? Oye, estás hablando delante de una autoridad que tiene derecho al respeto. Tienes que respetarlo. Y así estaba escrito. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Las autoridades establecidas por Dios son dignas, tienen el derecho al respeto. ¿Cuántos entienden eso, hermano? Entonces, cuando uno habla mal de la autoridad, cuando uno no se sujeta a la autoridad, cuando uno es rebelde a la autoridad, ¿qué estamos haciendo, hermano? Estamos faltándole al derecho que tiene esa persona. Alabado sea el nombre del Señor. Alábalo, que el Cristo vive, mi hermano, y sonríe, que el Cristo te ama. Cristo te ama. Continuamos. Dios ha establecido el ciclo perfecto de nuestra vida terrenal. Escuche eso. Dios ha establecido el ciclo perfecto de nuestra vida terrenal. ¿Dónde? Salmo 90, 10. Escuchen. La expresión 70, vamos a leerla. Los días de nuestra vida son 70 años. Y los más robustos, 80 años. La expresión 70 años en hebreo es Shin Bet Men y Shin Aleph Nun Hei, y se pronuncia Shivin Shana. Shivin Shana. Sí. La sumatoria de esta expresión nos da 777. Mira cuánto da. 7, 7, 7. 777 da la sumatoria de esas dos palabras. Ese es el ciclo perfecto establecido por Dios para nuestra vida terrenal aquí. Y ganar recompensas en el cielo. Oiga eso,
70 años. La pregunta es, bueno, ¿y si alguien es parte a la presencia del Señor antes de los 70 años? Investigue. Y se dará cuenta que muchas veces es que Dios corta a la persona. No importa quién haya sido. No importa quién haya sido. Pero el ciclo que Dios establece en su palabra fueron 70 años para él. ¿Cuántos años tendría el profeta Elías cuando fue arrebatado al cielo? ¿Ustedes creen que tendría 70 o más de 70? Yo no creo que el profeta Elías llegó a los 70 años. No creo. Porque ese arrebatamiento no fue una recompensa, no fue un premio. Fue que Dios lo cortó. Así es. ¿Por qué, pastor? Si este es el hombre de comandante en jefe de las fuerzas celestiales. Bueno, examine la vida y las instrucciones que Dios le dio al profeta antes de que el Señor se lo llevara. Examínela. Le dio 3 instrucciones. Pregunte a quién de los 3 hizo lo que Dios le mandó que hiciera. A ninguno. A ninguno. Entonces, muchos han visto ese arrebatamiento de Elías como una especie de recompensa gloriosa para el siervo de Dios por su ministerio. Yo no lo veo así. Yo lo interpreto de otra manera. Yo lo que creo es que Dios lo cortó antes de que Elías se creyera que él realmente era el del poder y el de la autoridad. Es que ya lo había manifestado incluso. ¿No le escucharon ustedes ayer que él le dijo a Dios: oye, yo soy el único? A propósito, en el canal hay 37 síndromes ministeriales y uno de ellos yo lo bauticé con el nombre del síndrome de Elías. El síndrome de Elías. Elías se creyó el único, el escogido, el non plus ultra, el fuera de serie. ¿Me entiende? Y como dice un amigo, ayer lo escuché que decía, se creyó el último bolón de frasco. Un bolón es un dulce que aquí se vende antiguamente, ya creo que ya no, en bolsas plásticas, y de ahí se envasaba en unos vidrios, vasos de unos frascos de vidrio grandes, unos frascos grandes de vidrio, y se veía. ¿Me entiendes? Así es. Entonces, hay algunos que se creen el último bolón, porque es que en el frasco caben cantidades, caben cientos de bolones. Se consideraba el último, el abortivo. Sin embargo, nosotros vemos que este fue el apóstol que Dios más usó. Así es. ¿Sí ven? Y murió después de los 70, ese sí se lo aseguro yo. Por eso fue que él dijo, al despedirse: he acabado la obra que me diste que hiciera. He guardado la fe. O sea, el hombre cumplió su tarea, cumplió su proceso, vivió los años que eran y los procesos de Dios los cumplió. Pregunta para ti: ¿y cómo van tus procesos? ¿Cómo van tus ciclos de tiempo con Dios? ¿Cómo van? Este año que pasó, ¿progresaste? ¿Te estancaste? Están en pausa. ¿O retrocediste? ¿Mejoraste? ¿O empeoraste? ¿O estás ahí patinando en el mismo pedacito, dándole vueltas ahí en un círculo vicioso al mismo pedacito? ¡A su nombre! No le digas no a los procesos divinos. No le ponga límite de tiempo a los ciclos de Dios. Aceptemos con humildad la soberanía de Dios en nuestras vidas, familias y ministerios. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.